hola, ¿cómo están? Nosotros estamos, lo que les sigue de contentos. ¿Ya escucharon la canción? Por fin, bendito sea Dios. Ahí está, ese es el tema musical de tu programa favorito, espero que sea tu programa favorito, Palabras de Vida, que habla sobre la palabra de Dios. ¿Cómo va la canción? Díselas, platícaselas. Ella la escribió, quiero presumirles, Cristi escribió esta canción y la compuso y toda la cosa. ¿Qué dice la canción? Diles. Dice, ¿a quién iremos si tú eres el Santo de Dios? ¿A quién buscaremos sino al Salvador? Tu palabra, Señor, da vida. Tu palabra, Señor, es vida. Ahí va, ahí va. ¿A quién iremos si tú eres el Santo de Dios? ¿A quién buscaremos sino al Salvador? Ah, qué chula. Te basaste en San Pedro, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Pues que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Qué rico es decirlo, ¿no? En mi México querido. Que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Bendito sea Dios. Ay, qué rico es decirlo. Pepe González está con nosotros. Como siempre, yo soy Oscar Márquez. Bueno, venimos del Instituto Bíblico Católico para compartir con ustedes el tema de San Marcos. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. El Señor tiene poder. El Señor es milagroso y tiene poder sobre el pecado. ¿Así es, Pepe? Platícales, Pepe, tú que sabes cómo. Muy bien. Vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 2 porque sé, por testimonios y cartas que nos han enviado, que muchos en casa abren sus Biblias con nosotros y eso nos da un gusto muy profundo en el corazón, saber que están amando la palabra de Dios y que junto con nosotros la están contemplando desde sus casas y compartiéndola con sus hijos. Capítulo 2, versículo 1. Después de algunos días entró de nuevo Jesús en Cafarnaúm. Corrió la voz que estaba en casa. Acudieron tantos que ya no había lugar ni siquiera junto a la puerta. Jesús se puso a enseñarles el mensaje. Versículo 3. En ese momento le trajeron un paralítico entre 4. Poco se habla de estos 4 discípulos de Jesús. No se nos dice el nombre ni quiénes eran, pero no hay duda que estamos ante 4 discípulos fervientes. Estos 4 amigos conocían a Jesús, sabían quién era Jesús, conocían el poder, los milagros, habían convivido con el Maestro. Y estos 4 se acordaron de su amigo paralítico. Hoy en el mundo hay muchos paralíticos, pero del alma, ¿sí?, que por sí solos no pueden ir al encuentro de Jesús. Y precisamente ahí entran al rescate los 4 amigos, los 4 discípulos, que donando su tiempo, su esfuerzo, su dedicación, van a contagiar el corazón del paralítico. Mira, te vamos a llevar con Jesús, un profeta poderoso en obras y palabras, el Mesías, el Hijo de Dios. Y le transmiten tanto de Jesús que aquel hombre quiere conocerle. Pero por sí solo no puede ir. Entonces los 4, haciendo un acto de caridad y heroico, lo llevan en hombros. Pero el Evangelio nos cuenta que todo aquel que está dedicado a la tarea apostólica de llevar a otros al encuentro de Jesús, va a enfrentarse con muchos obstáculos. Escuchemos lo que dice el versículo 4. Pero como no podían llegar hasta Jesús a causa del gentío, no podían acercarse a Jesús. Era tanta la multitud que cuando ellos llegaron a la casa de Pedro, buscaron por un lado, por otro, por atrás, por enfrente, un costado, alguna ventana. No se podía. Pero estos 4 nos van a demostrar que tienen un celo que arde en sus pechos. Es el fuego del Espíritu Santo por hacer que otros conozcan a Jesús. Y no se van a rendir. Entonces estos 4 van a hacer una hazaña heroica. Imagínate la escena. 2
se suben a la azotea de la casa de Pedro. 2 se quedan abajo. Atan al paralítico en la camilla, lanzan las cuerdas. 2 arriba empiezan a jalar, 2 abajo empiezan a empujar. Imagínate la escena. Estaba atestado de gente. ¿Qué pensaría la gente? Mira nada más. Se han vuelto locos, fanáticos, desesperados, arriesgando al paralítico se les caiga y se les ponga grave. ¿Qué no pueden esperar otro día? Que Jesús esté más tranquilo y que sin exponer la vida en peligro del paralítico, con calma otro día lo puedan presentar a Jesús. No. El que es verdaderamente discípulo de Jesús no puede esperar al día siguiente, porque el mañana no existe. Solo el hoy, el momento, porque ¿quién te asegura que vivirás el día de mañana? Estos discípulos saben que es el momento y están dispuestos a arriesgarlo todo, enfrentar críticas, burlas, que la gente les decía, locos, fanáticos, se les va a caer, ¿qué están haciendo? Eso no está bien. Ellos hicieron caso omiso de aquellas burlas, palabras, y continuaron su hazaña histórica de fe. Estamos en el verso 4. Pero como no podían llegar hasta Jesús, a causa del gentío, levantaron el tejado de la casa donde estaba, y por el boquete que abrieron, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Hemos dicho que estos 4 amigos, verdaderos discípulos de Jesús, han hecho una hazaña heroica, imposible. Rompieron protocolos, rompieron todo, porque ellos a toda consta van a llevar a su amigo a los pies de Jesús. Escucha, el verdadero discípulo es aquel que lleva al otro al encuentro de Jesús. El falso discípulo o apóstol es aquel que lleva al otro hacia sí mismo. El falso apóstol se busca a él, se promueve a él, quiere que lo sigan a él, que lo miren a él, que lo contemplen a él. El auténtico discípulo de Jesús hace que vayan a Jesús, los conduce a los pies de Jesús. Esto es lo que están haciendo estos 4 amigos. Están llevando contra la corriente a su amigo el paralítico hasta dejarlo a los pies del maestro. Pero dice el texto que fueron capaces de abrir un boquete en la casa de Pedro. Imagínate el tejado, la casa de Pedro tenía un patio amplio, grande, con un pórtico, una enramada con troncos, y estos se empiezan a abrir. Guiados por el timbre de voz de Jesús, más o menos caminaron y decían, aquí está el Señor, abramos el boquete un poco más adelante. Y empezaron a quitar. Imagínate la gente que estaba enfrente en el patio, todos miraban, ¿qué están haciendo estos 4 hombres? Y de pronto Jesús, sentado en medio de la multitud predicando, de pronto ve que el techo se empieza a abrir. Imagínate la hazaña, emocionante, imponente. Empezaban a caer las ramas. Cuando abren el boquete entra el rayo de luz y Jesús se queda observando. Pues Pedro se debe haber parado, ¿no? Me imagino, no estuve ahí. Se debe haber parado y el Señor, tranquilo, tranquilo. yo me encargo. Señor, mi techo. Dios provee. Dios provee. Eso. Imagínense la hazaña. De pronto, tanto Jesús como todos los presentes ven que empieza a bajar una camilla, sujetada por 4 cuerdas en la que yacía un paralítico. O sea, contempla la escena. Debió haber sido asombroso el momento, vibrante, la gente expectante, el mismo Jesús, los apóstoles y los 4 amigos arriba iban descolgando lentamente hasta que dejan al paralítico postrado a los pies de Jesús. Esa es la tarea, esa es la misión de un verdadero discípulo. El verdadero discípulo, no lo olvides, es aquel que lleva a otros al encuentro de Jesús. Es instrumento, es canal, es medio para hacer que otros conozcan a Jesús
y se enamoren de Él. Entonces viene una sorpresa. Estamos en el entendido que los 4 amigos llevaban al paralítico para que Jesús lo sanara de su parálisis. Pero Jesús va a desviar su mirada para cumplir la misión para la cual Él ha venido. Escuchemos. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Detente un momento. ¿Qué pensarían los 4 amigos? Se miraron. No, Señor, no te lo trajimos para que le perdonaras, sino para que lo levantes delante de todos y crean en ti. Imagínate lo que pasaba por sus mentes y sus corazones. No, ese no era el plan. Tanto esfuerzo para que le perdone los pecados. Levántalo, Señor, levántalo. Pero Jesús está revelando algo más grande. Para Jesús, lo más importante es salvar primero el alma. Sanar por dentro. Que se pierda el cuerpo no importa, pero que se pierda el alma importa mucho. Es que el alma es eterna, el cuerpo no. Es digo, matemática simple, ¿eh? El alma es eterna, el cuerpo no. ¿Qué importa más? ¿Para siempre o un ratito? Para siempre. No, pues la gente dice que un ratito es lo malo. Hasta que les toque el para siempre y luego ya, ¿qué hacemos? ¿Va, Cristi? Así ¿Tú es. qué hubieras hecho, Cristi? Si fueras uno de los 4 y de pronto ves que Jesús no le sana físicamente, sino que le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Tú qué hubieras pensado? Yo hubiera dicho, bendito sea Dios, pero, Señor, yo sí hubiera Queremos hablado. que le sanes. Queremos, por favor, que le sanes. Queremos un milagro contundente. Queremos verlo porque sabemos que puedes hacerlo. Exacto. Ellos estaban convencidos, por eso se atrevieron a hacer todo esto. Yo pienso que hubo un momento de confusión, pero que se quedaron en la expectativa, ¿no? No, yo sí hubiera levantado la voz. Pero eso sí, no salieron defraudados, porque nadie que está con el Señor sale defraudado. Yo sé que vas a Claro eso. que no. Yo sé que vas a eso. Pero quiero que les quede claro a las personas lo voy a decir claramente, a los milagreros. Miren, para aquel que cree, ningún milagro es necesario. Y para aquel que no cree, ningún milagro es suficiente. Si están buscando milagros y visión beatífica, pues pórtense como Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Si lo que quieren es agradar a Dios, suplíquenle la fe, y entonces todo vendrá por añadidura, y lo van a ver con los ojos del alma, en este momento, y en la Eucaristía, y en todas partes. Porque el alma tiene sed de Dios todo el tiempo, y esa sed nunca se va a acabar hasta que salga del cuerpo, ¿verdad? Así es. Entonces, nadie que se acerque al Señor sale defraudado, Pepe. No, nadie. Nunca. Pero es al modo del Señor, no al modo de nosotros. Así es. Eso sí. Vamos a regresar un poquito al verso anterior. Dice el texto en el versículo 5: Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Repito, Jesús, viendo la fe que tenían. ¿Quién? Los 4 amigos y el paralítico. ¿Pero fe en quién? No en ellos. Muchos se confunden y dicen, es que la fe te sana. No, es la fe en Jesús la que te sana. Efectivamente. No fe personal, no fe humana, no fe en mí mismo. Tú puedes tener mucha fe, más grande que un grano de mostaza, y te aseguro que en que te autoordenes sanación, nunca te sanarás. Porque es la fe en Jesús, porque solo Jesús sana y salva. Ni los santos. Interceden. Así es. Vamos, para acabar pronto, ni la Santísima Virgen Hermosísima te sana. Ella intercede de una manera perfecta. Evidentemente, porque el que sana es el Señor. Que quede claro, porque la religión no es superstición, Pepe. No. Mucha gente cree que llegan a la iglesia, o llegamos, ¿no? Y está San Juan Macías por este lado, por decir algo, San Martín de Porres o lo que sea, y llegan directamente con él y lo llenan de veladoras y ahí jumean al santo y ni voltean a ver al Señor que está en el Santísimo. Un día se les va a revelar el santo y les va a decir, allá con el Señor, es lo que va a pasar. ¿Verdad? El Señor es el que sana, siempre. Continuamos, Pepe. Bien. Entonces Jesús,
Dirigiéndose al paralítico le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos maestros de la ley que estaban allí sentados comenzaron a pensar para sus adentros: ¿cómo se atreve a decir eso? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Es correcto. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero lo que estos hombres no se han dado cuenta, que ese Jesús de Nazaret, el Rabuní, el maestro de maestros, es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que ha venido con la misión de liberarnos y salvarnos del pecado mediante su perdón. Estos hombres no se equivocaban. Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús va a demostrar su filiación divina. Él es Dios hecho hombre. Porque el Verbo se encarnó. Sí, se hizo hombre, pero sin dejar de ser Dios, afirma el Santo Catecismo. Entonces Jesús, en este milagro, está demostrando su poder sobre el pecado. Pero no solo está demostrando su poder sobre el pecado. Lo importante no es el pecado, sino quien perdona el pecado. Es decir, Jesús, como Dios. Jesús está autorrevelándose en su deidad, en su divinidad. Y para convencer de que Él es Dios hecho hombre, Dios encarnado, que ha venido a luchar contra el pecado, porque la lucha contra el pecado es el perdón. Por eso, hijo, tus pecados te son perdonados. No le dice hombre, tus pecados te son perdonados. Le dice hijo, como un padre que se dirige a un hijo, que ha venido con su autoridad para demostrar que el mismo pecado, el mismo Satanás, la misma enfermedad, como es el rostro de Jesús en San Marcos, un Jesús exorcista, un Jesús taumaturgo, que tiene el poder sobre el pecado, sobre la enfermedad, pero ahora un Jesús que tiene el poder sobre la misma fuerza del pecado. Entonces, estos hombres, escucha, pensaban hacia sus adentros, no lo decían audiblemente, pero Jesús, dándose cuenta de lo que pensaban, se les va a enfrentar. ¿Cómo se atreve a decir eso? Decían los maestros de la ley, está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús se dio cuenta inmediatamente de lo que estaban pensando. ¿Por qué? Porque Jesús tiene, teológicamente, podemos afirmar que Jesús tiene 3 tipos de ciencia. Escuchen esto. El Señor Jesús tiene 3 tipos de ciencia. La ciencia divina, como Dios, la ciencia infusa y la ciencia adquirida. Repito, teológicamente hablando, nuestro Señor Jesús posee 3 ciencias, para que tomen nota en casa. Número 1, ciencia divina, porque Él es Dios hecho hombre. Segunda ciencia, infusa, que es un don o carisma del Espíritu Santo, que también se conoce como palabra de ciencia, palabra de conocimiento o palabra de sabiduría. Explico, como el Padre Pío, que cuando llegaban al confesionario, él veía el alma del penitente y antes de que el penitente le confesase sus pecados, él ya se los estaba diciendo. El penitente solamente consentía, porque Padre Pío estaba dotado de ese don o carisma del Espíritu Santo que se llama ciencia infusa extraordinaria. De eso habla San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y hay muchos pasajes. Y en este momento está funcionando esta ciencia en Jesús. Están operando todo el tiempo las 3. Pero en este momento Él se dio cuenta de lo que pensaban, porque en Él radican todos los dones del Espíritu Santo, porque es Dios. ¿Y por qué tenían que pasar las 3 ciencias por Jesús?
para que no las pudiese heredar, porque Él es la fuente. Tú no puedes heredar ningún don que primero no haya brotado de Jesús, el dador de todos los dones. Y si Él te va a dar el don de ciencia infusa extraordinaria, primero tuvo que pasar por Él, para que cuando tú lo recibas, no por tu dignidad, sino por la dignidad del Hijo de Dios, si haces un mal uso de un don, Él ya lo reparó por ti. Y puesto que Él ya lo recibió por ti, lo usó, tú eres merecedor, por la gracia de Cristo, de recibir no solo este don, todos los dones de las gracias del Espíritu Santo. Y la ciencia adquirida es la que todos tenemos, que vamos adquiriendo conocimiento mediante lecturas, prédicas, enseñanzas, experiencias, golpes, enfermedades de la vida. La vida es un continuo aprendizaje, pero habrá un momento donde vamos a hablar solo un tema de estas tres ciencias de Jesús, porque vamos a rebatir hoy por hoy muchas herejías que se están filtrando en nuestra madre iglesia, donde muchos falsos maestros afirman que Jesús era un hombre con problemas de identidad, que Él no sabía quién era, que iba descubriendo y se sorprendía de sí mismo. Por Dios, los que tienen problemas de identidad son ellos, Pepe. Exactamente. Está como lo del Padre Pío, que le dijeron los psicólogos, a lo mejor ya se la saben, ¿no? No, lo que pasa es que el Padre Pío tiene muchas llagas en las manos y tiene los estigmas porque piensa mucho en Jesucristo, entonces se las provoca. ¿Y el Padre Pío qué dijo? ¿Sí saben ustedes? Sí. Dijo, díganle que piense mucho en un buey, o sea, en un toro castrado, en un Sí, buey. le salen los A ver si le salen los cuernos. Dice, por favor, hombre. Ajá. Jesús es el Señor, ¿o no? Es el Kyrios. El Kyrios, el Señor, como debe de ser exactamente. Muy bien. Entonces Jesús se da cuenta de lo que están pensando. Y dice, Jesús se dio cuenta inmediatamente de lo que estaban pensando y les dijo, ¿qué están pensando? ¿Por qué están pensando eso en su interior? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu camilla y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Jesús lanza una pregunta, un cuestionamiento. ¿Qué es más fácil decir? Levántate y camina, o decir, tus pecados te son perdonados. Yo les pregunto a ustedes que nos están acompañando. Para ti, ¿qué es más fácil decir? Levántate y camina, o tus pecados te son perdonados. ¿Sabes qué pienso al respecto, Pepe? Que la sanación que el Señor hace es una sanación perfecta y las personas enfermas estaban convencidas de que su enfermedad venía por el pecado, ¿no? Entonces a lo mejor sus amigos se defraudaron cuando vieron que primero le perdonó el pecado al hombre, pero él en su interior se sintió redimido, ¿no? Y él estaba convencido en ese momento cuando vio que el Señor tenía ese poder de perdonar pecados, que lo iba a sanar, porque era una cosa con la otra, ¿no? Así es. La sanación física es el resultado de la sanación interior. Así es. Entonces viene el segundo momento. Pero como ellos están murmurando y dicen que Jesús es un blasfemo, porque solo Dios puede perdonar los pecados, Jesús les lanza este planteamiento. cuestiona. ¿Qué es más fácil decir? Levántate y camina, o tus pecados te son perdonados. Escucha. Aquí viene la respuesta. Porque tal vez en estos segundos, en casa, han estado discutiendo en la familia. ¿Tú qué piensas? O tú, o muchos simplemente callados, están pensando. Y tal vez muchos digan, no, pues es más fácil decir, levántate y camina. Otros van a decir, no, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bien, volvamos a escuchar del Evangelio el planteamiento que hace Jesús. Les dice, ¿por qué están pensando eso en su interior? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu camilla y camina. Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados.
Aquí viene la respuesta. Y tal vez muchos en casa se van a sorprender. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque no hay signo evidente. Porque queda en el terreno espiritual. Yo le digo a Oscar, Oscar, tus pecados te son perdonados. Demuéstrame lo contrario. Estamos en el terreno espiritual. Hombre, muchas gracias. Pero me voy a confesar mejor. ¿No? si aquí a un lado yo tengo a un paralítico en silla de ruedas y le digo, levántate y camina, y no se levanta, soy un charlatán. ¿Sí? Sí. Sí. Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos dudaron. Es un charlatán, es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos quieren ver un signo que acredite el poder de las palabras eficaces de Jesús. Entonces Jesús, entristecido, les lanza el planteamiento para hacerlos recapacitar. Ellos dudaron en las palabras de Jesús porque no hay evidencia, no hay signo. Pero ahora, debido a la dureza de su corazón, les va a dar un signo visible. Y dirigiéndose al paralítico, entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se puso en pie, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos. Entonces es cuando se produce el milagro exterior, físico, es que todos se convencieron que verdaderamente la palabra de Jesús está viva. La palabra de Jesús es eficaz, porque hace lo que dice, se cumple. Ahí está la evidencia. Y así Jesús, en este episodio del Evangelio de San Marcos, realiza un doble milagro. Un milagro de perdón de pecados y un milagro de sanación física. Escucha de nuevo. Levántate. Jesús da una orden. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús no dice en nombre de Dios o en nombre de mi Padre. No, en su autoridad, en su persona, porque Jesús es el milagro primario del que vienen todos los demás milagros. Por eso decíamos la vez pasada que Jesús es el milagro más importante. Encontrar a Jesús ya es encontrar el milagro. Porque Jesús es el Señor que realiza los milagros. Y al encontrar a Jesús ya tienes todo por añadidura. Entonces Jesús está demostrando su poder sobre la enfermedad, poder taumatúrgico, pero también el poder sobre el pecado. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se puso en pie, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos. De modo que todos se quedaron maravillados y daban gloria a Dios diciendo, jamás habíamos visto una cosa semejante. Todos los presentes quedaron estupefactos. Nadie le podía rebatir nada a Jesús. Les había demostrado con palabras y con hechos que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Es decir, Dios hecho hombre, Dios que ha acampado entre nosotros y que se nos ha autorrevelado. Wow. Es que, oye, digo, no sé cuántas veces he leído y meditado esta palabra, muchas, pero todas las veces que lo hago me sorprende, a veces hasta más, y es la misma palabra. Porque ¿sabes por qué? Porque son palabras de Dios, porque es el Señor el que está hablando, es el Espíritu Santo, tiene que penetrar tu corazón, tiene que revolverte los sesos de emoción o de dolor, algo te pasa, seguramente algo te pasa. Pepe, hay gente que está enferma, muy enferma, y está viéndonos. Gente que no se puede mover y que está oyendo lo del paralítico y se está preguntando, ¿por qué el Señor no me levanta de la cama? No sé,
Es una pregunta que yo hago por ellos, por los seguramente hay quien. Así es. Tú dime, Pepe. O más bien Porque- que nos diga el Señor, que nos ilumine. Sí. Primero hay que entender el valor del sufrimiento. Eso. Eso. Por ahí hay que empezar. El sufrimiento por sí solo no tiene ningún valor. El sufrimiento por sí solo no tiene trascendencia. No beneficia a nadie. Al contrario, amarga y perjudica seriamente a una persona. Ahora vamos a hablar del sufrimiento que dignifica, del sufrimiento que redime, que salva. ¿Cuál es ese sufrimiento? Si tú estás enfermo, minusválido, paralítico, tienes una pena moral, has sido rechazado, herido, perseguido, incomprendido y te ha provocado un sufrimiento. Pues para que tu sufrimiento no se desperdicie y tenga un valor y una trascendencia de poder hacer mucho bien, tienes que fundirlo con el sufrimiento redentor de Jesús. Cuando tú sufres en unión con Jesús, por amor de Jesús, ofreciendo tu sufrimiento por la conversión de los pecadores, por el establecimiento del reino en el corazón de los hombres, por los misioneros, por la unidad de los esposos, por la conversión de los jóvenes, para que sea erradicado el aborto y toda forma de cultura de muerte, en el acto mismo que en fe y por fe unes tu dolor, tu pena, tu sufrimiento, tu enfermedad, número uno, adquiere mérito divino. No por ti, sino porque Jesús diviniza al fundir tu dolor, tu pena humana con la de Jesús, entonces adquiere mérito divino y mérito redentor por el poder de la sangre y el corazón de Jesús. Entonces es cuando el sufrimiento adquiere un valor trascendente, es intercesor y es cuando el alma se convierte en alma víctima de reparación ante la justicia divina. Porque un enfermo, donde quiera que se encuentre, cuando se funde con Jesús, cuando une su pena moral o física a Jesús, entonces se convierte en otro Cristo sobre la faz de la tierra. Porque el sufrimiento es una prolongación de la pasión de Cristo en el alma que sufre. Y quien toma la cruz con Cristo, pues también va a la redención. Así es. Si quieres redención, hay que aprender a sufrir con alegría, con gozo, Así es. con paz. Mira, hay gente que dice, no, yo no, una gripa, vamos a suponer algo sencillo. Yo no lo voy a ofrecer a Dios, porque luego me da más. Hay gente que lo dice. Aunque no lo ofrezcas, te va a dar. Déjame te digo. Te vas a enfermar porque estás vivo. La enfermedad, la muerte es consecuencia del pecado. Todos nacemos con el pecado original. Estamos vivos. Haz que valga la pena. Si estás ahí, el Señor te puede levantar, te lo firmo, claro que sí. Pero a lo mejor todavía no es el momento. ¿Qué tanto bien estás haciendo si lo unes con Jesucristo? Pregúntate ahora tú, ¿te quieres levantar? Sabiendo lo que estás haciendo. Espera un poco más, porque el Señor da las gracias y nunca da una cruz que no podamos soportar. Así es. Así es, Cristi. Yo creo que la enfermedad, el sufrimiento, nos puede santificar. Así es. O sea, Unido a Jesús. unido a Jesús nos puede hacer santos y qué mejor motivación, ¿no? Y como dice Oscar, eso estaba pensando justamente, es que el Señor no te va a dar nada más allá de tus fuerzas. ¿Qué decía San Agustín? Oscar, tú que todo lo sabes. Decía, dame lo que me hace falta y dame pídeme lo que quieras. necesito y pídeme lo que quieras. Entonces, pues qué hermoso tener la oportunidad de unirnos a la pasión de Cristo. A mí eso se me hace algo muy grande, un regalo de Dios. Antes que una desgracia o algo malo para mi vida, es purificación
de mis pecados y de los de mis hermanos. Y no somos masoquistas, ¿no? Si no estás... No. Es lo que de todos modos te va a tocar, disfrútalo, aprovéchalo. Es que en todo está Jesucristo, y si no estás sufriendo por una enfermedad, entonces lo que estás gozando, dáselo al Señor también. Me acuerdo ahorita de Teresita del Niño Jesús. Ella era una persona muy sufriente, pero por dentro, muy alegre también por dentro, las dos cosas al mismo tiempo, qué curioso. Cuando comía una comida que le gustaba mucho, que era así más o menos con un sabor fuertezón, así bien condimentado, decía, esta es para el Señor San José. Bien. Cuando comía una comida suave, con aroma delicioso, decía, esta comida va para la Santísima Virgen María. Bien. Cuando comía algo dulce, algo, no sé, miel, un dulcecito, una nievecita, lo que fuera, decía, ay, esta es para el Niño Jesús. Y cuando le daban de comer algo que no le gustaba, entonces decía, este es para ti, Teresita. Y lo ofrecía. Todo es ofrecible al Señor. Todo es ofrecible al Señor. Si te caíste, bendito sea su santo nombre. Si no te caíste, gloria y honor a Jesús. Que viva Cristo Rey. Todo es ofrecible al Señor. Así es. ¿Verdad? Todo. Todo. Bendito sea Dios. Y bendito sea su santo nombre. Continuamos, Pepe. Completando la respuesta a la pregunta del maestro Oscar, ¿por qué hay personas que no son sanadas? Hemos escuchado que Jesús obró así porque miró la fe de los 4 y del paralítico. Entonces, para que Jesús obre un milagro, número 1, se necesita fe. Creer firmemente. Pero, antes de buscar el milagro por el milagro, primero busca un encuentro vivo y personal con Jesús. Segundo, busca primero que se cumpla la voluntad de Dios. Tercero, une tu sufrimiento a los sufrimientos redentores de Jesús para que adquieran mérito divino y mérito redentor. Y tú seas copartícipe en la redención junto con Jesús, al colaborar en la salvación de las almas. Ahora, hay que entender que hay 3 niveles de fe. Y es ahí donde muchos se pierden. En la Sagrada Escritura encontramos 3 escalones de fe, 3 gradas, que también este es un programa completo. Pero para contestar y concluir lo del paralítico, menciono los 3 niveles de fe. Todos venimos a este mundo bendecidos por Dios desde el vientre materno, y tú naces como ser humano creado a imagen y semejanza de Dios con una fe natural, es decir, una fe humana. Y esta fe la poseemos todos, y es la fe que nos hace creer y confiar unos en otros, y formar sociedades, familias y buenas relaciones. Y se da entre creyentes y no creyentes. Es decir, me refiero entre convertidos y no convertidos, porque es una fe natural universal, que la posee hasta el ateo, ¿sí? Es una fe natural. El problema es quedarse en ese nivel de fe. Ese nivel de fe tiene el propósito de llevarte a la segunda grada, que es la fe teologal. La fe teologal o la fe doctrinal es la fe catequizada, formada, instruida por clases de Biblia, porque has leído un libro de teología, porque has leído el catecismo, porque crees en la iglesia, en los sacramentos, en los mandamientos, en el Santo Padre, en tu párroco, y en retiros has recibido y en conferencias instrucción para tu fe. Y es fantástica, porque a mayor fe teologal podrás brincar al 3er grado de fe. Entonces hay que formar la fe, es muy importante. Pero el problema de muchas personas que nada más se jactan en estar llenándose de conocimiento, de información, de datos, de historias, de pasajes, de la Biblia, de documentos conciliares, y sí, tienen mucha fe teologal, pero no es suficiente. No es suficiente. Hay que ir al 3er nivel de fe, la 3ª grada, que es la fe que hace milagros. Este 3er nivel de fe se llama fe expectante. Expectante. Es la fe que hace que las cosas sucedan. Porque el que no tiene fe expectante
es aquel que espera que otros hagan las cosas para él imitarlas o seguirlas. Pero el que tiene fe expectante es el que va como punta de flecha, abriendo surco, camino, proponiendo, creando, incentivando. Es un líder que va llamando a lo que no es para que sea. Como dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza. La certeza de lo que se espera. Las realidades que aún no se ven, pero que en el corazón se han concebido mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, la fe expectante, vuelvo a repetir, es una fe viva, es una fe que se traduce en obras, y es de la que habla el apóstol Santiago en su carta, cuando dice, muy bien, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Demuéstrame tu fe por las obras, que yo por mis obras te convenceré de que mi fe es auténtica. Una fe sin obras es vana. Es una fe muerta, Pues, efectivamente. estéril. Sí. Si amas, pues que se te note, ¿no? ¿Cómo está tu fe? Ah, qué pregunta. Aquí nos dicen, mi fe está viva, gracias a Dios. La fe se adquiere a la escucha de la palabra de Dios. La fe es una virtud teologal, es decir, Dios la da. Por eso hay que decirle, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Les voy a platicar una anécdota de fe, rapidita. Había un pueblo donde no llovía desde hace mucho tiempo, no llovía, estaba seco, caminaba uno puro polvadero por todos lados. Entonces se pusieron de acuerdo, el presidente municipal y todo el pueblo, las viejitas, todo el mundo, fueron con el cura. Tata cura, le dicen, venimos a decirle que le diga a Dios que llueva, así, con esa fe. Y dijo el señor cura, ¿ustedes tienen fe? Sí, tenemos fe, señor cura. Entonces el próximo domingo va a llover, dijo el señor cura. Ah, se fueron bien contentos todos, hasta lanzaron cohetes y toda la cosa. Para el siguiente domingo no llovió. No, nomás no llovió, un polvaderón que les llegó. Bueno, empanizados, cabrón. Todos. No, pues fueron a la iglesia bien enojados todos, ¿no? Señor cura, usted nos echó mentiras. Y el señor cura, ¿por qué? ¿Qué dije? Usted dijo que iba a llover. Sí, dice el señor cura, pero yo les pregunté si tenían fe. Y sí tenemos fe. No, no tienen fe. ¿Por qué dice que no tienen fe? ¿Dónde está el paraguas? Les preguntó. Nos preguntan sobre las ciencias de Jesús. ¿Es la ciencia natural? No. No. Ah, ¿ves? ¿Ves? Qué bueno que te pregunté. Divina. Bien, la ciencia divina, como Dios, Sí. su naturaleza divina. Sí. La ciencia infusa extraordinaria. Y la tercera, la ciencia adquirida. Adquirida. Así es. De todos modos, vamos a dedicar un programa a la divinidad de Jesús. A la divinidad de Jesús. Es algo importantísimo. Lo que pasa es que es tanto tema. La Biblia tiene 73 libros y pues llevamos como 5 programas en la mitad de uno. Bendito sea Dios. O sea que hay mucho tema. En un capítulo En un y medio. capítulo, vamos, Y imagínate. medio. Pero San Jerónimo tardó 30 años de rodillas en la cueva de Belén en traducir la Biblia. Así que no tengan prisa, tengan paciencia. El Señor jamás lo acabamos de descubrir ni cuando estemos en el cielo, allá frente a frente. Ojalá que estemos en el cielo. Ojalá. Así es. En Él confiamos, ¿verdad? Pepe, para que concluyas. Sí, solamente recuerdo y hago una atenta invitación y, ¿por qué no, exhortación? A ponernos de pie, junto con nuestra madre, e imitar el ejemplo de estos 4 amigos del paralítico, que venciendo los obstáculos, con tenacidad, en el nombre de Jesús, salgamos a evangelizar. Estamos en la misión continental. Es hora de perder los miedos. Es hora de dejar a un lado la comodidad. Es tiempo de testimoniar, de mostrar que Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, y que Él nos acompañará con señales y prodigios, y que Él también confirmará la predicación de la palabra. No tengamos miedo, tengamos fe, pero fe expectante, una fe que actúa, que se traduce en obras, en hechos concretos, y que mostremos a Cristo, y que llevemos a otros al encuentro de Jesús, como estos valientes 4 amigos misteriosos que como verdaderos apóstoles y discípulos de Jesús pudieron llevar a su amigo que estaba imposibilitado y lo colocaron delante del único que tiene poder para dar vida, para perdonar, para sanar y para salvar. Que esto nos motive, que nos dé mucha luz, mucha fortaleza
en nuestra vida y donde quiera que nos encontremos. Sé valiente y anuncia a Cristo con toda tu fuerza. Oscar. Y no te debes de preocupar. No te debes de preocupar de cómo lo voy a hacer o cómo lo voy a decir. El Señor lo dice en su palabra, Él hablará por ti. Pero claro, acércate a tu iglesia católica, apostólica, porque el Señor fue la iglesia que fundó. Y ahí vas a conocer más a profundidad al Señor. Y quien conoce al Señor irremediablemente, escucha bien las palabras que dije, irremediablemente lo ama. Hoy antes de dormir, ponte a pensar en todo lo que te da miedo. Yo que decía un filósofo del siglo XVII, mi mamá nos parió a los dos, a mí y al miedo. ¡Ah, qué feo! Es cierto, el hombre tiene miedo desde que nace. ¿De qué? Pues de todo, de lo que no conoce. No tengas miedo, decía el Papa Juan Pablo II. No tengan miedo a acercarse al Señor, dice el Papa Benedicto XVI a los jóvenes. Nosotros no somos nada, pero te lo decimos con el amor de Dios. No tengas miedo. El Señor está cerca. Que nada te angustie. Porque Dios te ama de manera particular. Y tú eres príncipe porque eres hijo de rey. Y princesa porque eres hija de rey. Bendito sea Dios y bendito sea su santo nombre, Pepe. Así sea. Que el Señor nos ayude, nos dé la fuerza para seguir proclamando su palabra y que lo hagamos con la fuerza y valentía que el Espíritu Santo nos conceda. Y así poder estar todos los miércoles en este canal de María Visión, Luz Católica, agradeciendo a Dios que nos permiten entrar en sus casas, en sus hogares y compartir amorosamente y gustosamente la palabra de Dios con todos ustedes. Gracias, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Recen por los sacerdotes. Son amadísimos de Dios. Son los elegidos de Dios. Los que nos llevan la Eucaristía. Bendito sea Dios.